El tema que trabajaremos el día de hoy es el constructivismo versus la planeación de los módulos. Mi nombre es Lina Sofía Gil Olaya, soy fonoaudióloga y especialista en pedagogía y cursando una maestría en educación con la Tecnológica de Monterrey. Soy la coordinadora de formación profesoral de la Unidad de Desarrollo Académico aquí en la UDES. Antes de empezar vamos a iniciar con un elemento bien importante en todo proceso de enseñanza y aprendizaje y es la identificación de los saberes previos. Y frente a esto formularé algunas preguntas que inmediatamente daré respuesta. La primera es ¿qué es el aprendizaje? La segunda es ¿cómo se da el aprendizaje? Y la tercera pregunta, ¿qué se necesita para que se dé el aprendizaje? Seguramente alrededor del tema surgirán muchas otras dudas que ustedes irán resolviendo a la medida que va desarrollándose la temática. Entonces, quiero recordar antes que nada esta frase que me parece bastante relevante y la leeré. Si el protagonista del aprendizaje es el estudiante, si nadie puede aprender por él, la tarea del docente es entonces preocuparse por generar condiciones para propiciar el aprendizaje significativo, mediante la creación de ambientes que le permitan asumirlo como una actividad motivadora y significativa. Importante que no olvidemos y recordemos todo el tiempo que el protagonista es el estudiante. Entonces vamos a responder nuestra primera pregunta. ¿Qué es el aprendizaje? Antes que nada es un proceso que se lleva a cabo por parte del estudiante. El docente lo que ejecuta en este proceso es la enseñanza. En cierto momento también se da un aprendizaje por parte del docente, pero el aprendizaje de los nuevos contenidos o de la nueva información la hace el estudiante. Entonces es un proceso en el que se puede evidenciar un proceso mental o un proceso instrumental. Mental porque recordamos información, instrumental sencillamente ejecutamos una instrucción. Es importante que recordemos que para que se dé el aprendizaje deben haber varios elementos y básicamente mencionaré 4, que son la atención, la memoria, la motivación y la comunicación. La atención es aquella que el estudiante ejecuta por voluntad propia. Yo puedo ayudar al estudiante a generar niveles de atención, pero es una disposición individual e intrínseca en el estudiante. Tenemos el otro elemento que es la memoria, que es la capacidad que tenemos para recuperar información y para almacenar información. Esa memoria está directamente relacionada en el proceso de aprendizaje con qué tan significativo es el contenido que estoy presentándole al estudiante para él. Si eso tiene algún sentido, para él va a ser mucho más fácil almacenar la información. El otro elemento importante es la memoria y, la comunicación. Y este es un elemento fundamental porque está directamente relacionado con cómo presento yo la información al estudiante, qué tipo de lenguaje estoy utilizando. Y aquí entra el juego del lenguaje visual, del auditivo, del táctil y de toda la expresión corporal que yo utilice para presentarle la información al estudiante. La siguiente pregunta es ¿cómo se da el aprendizaje? Entonces, el aprendizaje es un proceso activo que se da en el interior del estudiante. Yo no lo puedo ver, no lo puedo visualizar. Hay unos elementos de entrada que son los estímulos sensoriales que aparecen allí, y estos estímulos sensoriales son todos los propioceptivos, son todos los que acompañan la expresión corporal del profesor, en la expresión oral, los videos que yo le pongo al estudiante, los elementos que le voy a poner para leer, los esquematizadores que el estudiante debe hacer. Esos son estímulos sensoriales que yo le presento al estudiante. Son estímulos que están fuera del estudiante. Pero inmediatamente se le presentan estos estímulos, se dan una serie de acciones en el interior que son los actos lingüísticos
y los procesos mentales. Los actos lingüísticos es lo que el estudiante hace para comprender y entender la información que se le está presentando, obviamente relacionado con el lenguaje, por eso lo llamamos lingüístico, y es fundamental el lenguaje que yo utilice para que el estudiante pueda comprender la información. Y el otro elemento que se da en el interior del estudiante, que yo no percibo, son los procesos mentales. Y estos procesos mentales tienen que ver con la inteligencia, o sea, la capacidad que tiene el estudiante para pensar, para analizar, para inferir, para relacionar esa información que le estoy presentando. Yo no veo eso en la cabecita del estudiante, o sea, yo no puedo entrar en él, no puedo saber cómo está llevando eso a cabo. Lo que puedo es manejar los estímulos sensoriales, y una vez se dan esos estímulos y se da todo ese proceso al interior del estudiante, puedo manejar o puedo acompañar la respuesta que se produce en el estudiante, que es aquello que se da cuando yo le hago un parcial al estudiante y él me responde con alguna información que él ha procesado, o cuando se le hace una pregunta y él responde. Entonces yo hago inmediatamente la retroalimentación y soy evidente frente a si la información que yo compartí con el estudiante realmente ha sido procesada adecuadamente o faltan algunos elementos para su máxima comprensión. La tercera pregunta es ¿qué se necesita para aprender? Vuelvo y digo que el aprendizaje lo ejecuta el estudiante. Entonces, estos elementos que se necesitan están ya también relacionados con la enseñanza. ¿Qué necesitamos para aprender? Unos factores personales. Ya los he venido mencionando. Estos factores están relacionados con qué objetivos tengo yo para estar en la clase, qué espero yo cuando estoy en el salón de clase, qué expectativas, qué propósitos tengo yo con esta clase o con este curso o con este módulo. El estudiante, que es el que va a aprender, debe tener muy claro ese elemento, qué propósitos tiene. Esos son factores personales. Otro elemento, otro factor personal tiene que ver con unos que mencioné en la primera diapositiva, y es los dispositivos para aprender, que son la motivación. ¿Qué motiva al estudiante para aprender? ¿Qué realmente le interesa al estudiante? ¿Qué habilidades perceptuales tiene el estudiante para desarrollar el aprendizaje? Esos son factores personales. El otro es el tiempo con el que se cuenta. Entonces aquí ya viene un elemento que también es mediado por el docente. El estudiante, cuando va a aprender, yo como docente debo saber cuál es el tiempo que el estudiante tiene para dedicarle a su aprendizaje. Y de igual forma yo debo saber cuál es el tiempo que cuento para desarrollar la temática para el aprendizaje del estudiante. Entonces yo no puedo planear un módulo o una clase de 5 horas cuando realmente voy a tener una clase de 2 horas. ¿Cierto? Entonces tengo que hacer allí la mediación de los tiempos, y eso es fundamental y es una necesidad para la planeación del aprendizaje. Y los materiales es otro elemento que se necesita y tiene que ver con aquellos recursos que yo necesito para facilitar el aprendizaje del estudiante. ¿Listo? Bueno, estos son los factores que ya había mencionado. Quiero resaltar los factores dentro de los personales. Olvidé los conocimientos previos. Los conocimientos previos es qué sabe el estudiante del tema que voy a abordar, y es un factor que yo como docente debo descubrir en la interacción que tengo con el estudiante. Eso me permite saber qué andamiaje tiene el estudiante, o sea, sobre qué voy yo a poner ese conocimiento que estoy impartiendo con el estudiante. ¿Y cómo lo hago? Con preguntas, con la interacción comunicativa. Aquí en la indagación de conocimientos previos, lo que más utilizamos es la pregunta. ¿Listo? Esto es lo que tiene que ver con el tiempo, que es la disposición horaria, y la siguiente son los materiales, que son todos los recursos que me van a permitir a mí llevar a cabo la ejecución del objetivo del aprendizaje. ¿Listo? Hay unas teorías conceptuales que soportan el aprendizaje. Hay unas teorías conductistas y unas cognitivas. Las conductistas entonces están básicamente cimentadas en la teoría, la de condicionamiento clásico operante,
y el condicionamiento instrumental. Entonces el condicionamiento clásico, el de Pavlov, donde dice que la atención recae frente a la asociación que tiene el estudiante con el estímulo. Eso es un condicionamiento con el cual muchas veces nos han enseñado algunos elementos y es básicamente conductuar un aprendizaje. Doy un estímulo, lo premio y tengo una respuesta. La siguiente es la de Skinner, que es la que dice que el comportamiento se puede condicionar con el empleo de refuerzos positivos y negativos. Esas son teorías cognitivas que surgieron alrededor de 1920 y pues algunos enfoques de aprendizaje todavía dicen que uno aprende por condicionamiento. Las teorías cognitivas o cognoscitivas están fundamentadas en las teorías de Vygotsky, de Brunner, de Ausubel y que construyen en su totalidad la teoría constructivista. Entonces el aprendizaje por descubrimiento, que sería la primera teoría que soporta las teorías cognoscitivas, nos dicen que el estudiante aprende cuando se le facilitan algunas herramientas o algunas situaciones en las cuales necesariamente va a descubrir algunas nociones. No es que él vaya a hacer un descubrimiento grande, no. Sencillamente él, mediante la interacción con alguna situación problemática, él identifica algunos elementos que anteriormente desconocía o le da soluciones a algunas situaciones. Ese es el aprendizaje por descubrimiento. Y hay unos elementos para resaltar para que se dé el aprendizaje por descubrimiento. Y es básicamente tener situaciones, problemas, ¿sí? Solución a esos problemas. Pueden ser no solamente los problemas matemáticos, que es de pronto a lo que más asociamos con problemas, sino situaciones de la vida cotidiana en las cuales cualquier profesional se va a tener que enfrentar. Si yo llego a un sitio a hacer una actividad y no tengo los recursos y tengo que ejecutar la actividad, ¿qué hago? Tengo que tener un plan B. Es un poco pensar, ayudar al estudiante a descubrir las posibles situaciones a las cuales él se puede enfrentar y qué soluciones puede dar. La transformación y la reorganización de experiencias es otro elemento importante, entonces presentarle ya situaciones reales y que él varíe la forma de abordarlas. Y un elemento importante es la formulación de hipótesis y la verificación de estas hipótesis. Yo concluiría que el aprendizaje por descubrimiento está muy relacionado con la investigación. Cuando yo ayudo al estudiante que mediante procesos de investigación identifiquemos acciones sociales, por ejemplo. Allí estoy descubriendo elementos nuevos. De pronto no, lo vuelvo y reitero, no es hacer el descubrimiento de la historia, pero sí conocer o dar a conocer a la sociedad algunos elementos que de pronto se desconocían cuando no se indaga. La segunda teoría cognoscitiva es la de Vygotsky, que resalta básicamente que el aprendizaje se da por la interacción social. Vygotsky estudió la forma como el niño formaba conceptos relacionándose el uno con el otro. Entonces, cómo a través del otro y del otro igual, par o del otro adulto, ¿sí? Que me está todo el tiempo dando instrucciones y me está dando conceptos. Entonces, esta teoría se fundamenta básicamente en que yo elaboro conceptos o esquemas cognitivos o procesos mentales cuando entro en interacción con el otro. Y se desarrolla la teoría de zona de desarrollo proximal, que es lo más relevante de la teoría de Vygotsky, y lo voy a leer textualmente. Como dice, la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un par más capacitado. Entonces aquí lo que nos dice Vygotsky es que todos los aprendices, adultos, niños, mayores, aprendemos por la instrucción y por la interacción con el otro. El otro me da una instrucción, me retroalimenta esta instrucción o esta información, pero si yo no logro entender, y lo hemos visto muchas veces en el salón de clase, un compañero le puede explicar a otro y el estudiante le entiende a su compañero. Entonces,
esa interacción y ese cambio comunicativo que se da entre el uno y el otro ayuda al desarrollo del aprendizaje. La siguiente, por eso es tan importante, retomando un poco lo de Vygotsky, el aprendizaje colaborativo o cooperativo, en donde yo hago actividades grupales y hay un líder que de pronto es el que más maneja el tema y va a ayudarme en la construcción conceptual del tema. La otra teoría que se soporta para el aprendizaje es la constructivista, y en esta se dice que el conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Y en esta teoría, que es la que nos vamos a centrar en esta parte final de la exposición, afirma que el estudiante solo aprende aquello que ha construido o ha ayudado a construir. Es decir, el estudiante no aprende lo que yo quiero que aprenda. Él aprende lo que él ha aprendido a construir, los conceptos que él ha construido con mi ayuda y con mi orientación. Y hay unos elementos importantes en el aprendizaje constructivista. Bueno, en todo el proceso de aprendizaje hay un elemento fundamental, y es la forma como yo estructuro los contenidos que voy a abordar con el estudiante. Entonces, en el constructivismo me dice que cuando yo voy a escoger los contenidos a trabajar con el estudiante, debo pensar que estos contenidos deben ser altamente significativos para él, que lo deben estimular a tomar decisiones, que lo debo llevar a que pueda tomar decisiones, ya lo dije, o a solucionar problemas. Que este contenido que yo voy a trabajar con el estudiante lo lleve a generar discusiones. Entonces vemos que en el constructivismo se toma un poco de la teoría social, pero también tomamos algo de la teoría del descubrimiento, y hay un elemento que se mencionó al inicio de la conferencia, y es el elemento comunicativo, el elemento del diálogo con el otro, que me va a potencializar el aprendizaje. Deben haber elementos sorpresa, o sea, que el estudiante se sorprenda con la información que yo le estoy dando. Debo permitir cimentar esta información con alguna información que él ya tenga. Por eso es tan importante en el constructivismo la indagación de saberes previos. Y por último, vuelvo y reitero, que las unidades que yo vaya a trabajar con el estudiante sean altamente significativas para él. Eso me lleva a pensar que cuando yo diseño los contenidos, debo haber hecho un diálogo con el estudiante para saber qué expectativas tiene él con el curso, a dónde quiere llegar con el curso, qué espera del curso. Si el estudiante no tiene claro eso, o qué espera con el módulo, difícilmente el módulo va a ser significativo para él. Debo fijar una ruta en compañía con el estudiante, y eso lo hago en la primera sesión con el estudiante. Por último, voy a hablar de las estrategias que se utilizan en el aprendizaje constructivista. Cuando nosotros hablamos de las estrategias, en el constructivismo también las relacionamos con los procesos cognitivos. Hablábamos al inicio de unos elementos básicos para el aprendizaje. Entonces, si yo quiero tener aprendizaje significativo, debo utilizar estrategias que me permitan niveles de atención. Entonces, algunas estrategias son la exploración de textos, planear metas de aprendizaje, o sea, a dónde quiero llegar de la mano con mis estudiantes, cuál es la información más relevante para llegar allí, a donde mis estudiantes quieren, una vez sé cuál es la información, clasifico la información, hago preguntas e invito al estudiante que se esté todo el tiempo haciendo preguntas, y hay un elemento también que se trabaja en el aprendizaje por descubrimiento, y lo retomamos aquí como una estrategia importante, y es la formulación de hipótesis. Cuando trabajamos procesos de atención, podemos trabajar otro tipo de estrategias que no están aquí mencionadas, como los videos que ponemos al inicio de una clase. Eso también me genera niveles de atención. El video debe ser relacionado con el tema, entonces no voy a poner un video que no tenga ninguna relación con el tema. Lo puedo hacer si voy a trabajar un elemento relacionado con el ser, pero debe quedar claro para el estudiante. Lo importante es que esos 5 primeros minutos
que es donde yo utilizo estrategias de atención, sean bien impactantes y yo logre capturar esa atención del estudiante. Entonces, estas son algunas, existen otras. El siguiente proceso cognitivo, las siguientes estrategias están relacionadas con la percepción y el procesamiento. La percepción es cómo veo yo, cómo siento, cómo escucho, qué tan importante es esa información para mí y cómo la voy a almacenar. Entonces aquí lo que busco es que el estudiante haga comparaciones de una información con otra, me haga algunos esquemas que los llamamos mapas mentales, que me parafrasee la información. El parafraseo es aquel que cuando yo digo una definición y la he repetido de pronto desde diferentes autores, como lo hice ahora con el aprendizaje, invito al estudiante a que la diga con sus palabras. Ese es el parafraseo. Cuando el estudiante parafrasea y se da cuenta de que él es capaz de decir la información que el docente ha dicho con sus palabras, estoy logrando aprendizaje y estoy construyendo significado para él. Ese es el parafraseo, es una muy buena estrategia. El otro es ejemplos. Frente a la información, estoy poniendo ejemplos, o un contraejemplo, o sea, el que no es un ejemplo, aquello que no es un ejemplo y que el estudiante mismo dice, no, pero es que eso no sería un ejemplo. Es un poco más complejo para el profesor buscar no ejemplos o contraejemplos. Frente a los siguientes procesos, que es la memoria de almacenamiento, tenemos básicamente lo que son los mapas mentales o estrategias de jerarquización o de ilustración. Pueden haber muchas. Frida Díaz Barriga, en su libro del aprendizaje significativo, tiene muchísimas estrategias que apuntan a este proceso cognitivo. Entonces sería una forma de poder profundizar en el tema. Y hay otras estrategias como es la inducción, la deducción, que son estrategias que se utilizan mediante el lenguaje y la comunicación y que llevan a que el estudiante todo el tiempo esté pensando, procesando información. Y el otro proceso cognitivo es el de memoria y recuperación. Yo le presento una información al estudiante, el estudiante la almacena, pero ese almacenamiento debe ser recuperado en algún momento. Entonces, ¿cómo lo recupero? Cuando yo le pongo al estudiante algún trabajo que debe ser entregado, ¿cierto? Entonces, ¿qué estrategias utilizo para recuperar esa información aparte de la prueba escrita? Entonces, aquí hay algunas, como formular preguntas contextualizadas que el estudiante debe responder, hacer construcciones de contenido, escribir textos, o sea, utilizar el lenguaje escrito como los ensayos, los resúmenes, investigar, generar nuevas cosas, nuevas innovaciones, evocar principios y teorías, elaborar banco de preguntas, es una muy buena estrategia y bueno, existen otras muchas más. Dentro del constructivismo hay un rol importante, aparte del uso de las estrategias, y es el rol del docente. Entonces, aquí mencionamos algunas, que es tener conocimiento acerca del tema que voy a abordar, saber dirigir las actividades del estudiante, saber evaluar, utilizar investigación como soporte al tema que estoy trabajando, utilizar bases teóricas válidas cuando estoy en el aula de clase. Y bueno, eso sería básicamente todo lo relacionado con el constructivismo y la forma de abordarla para trabajar en módulos. Se va a generar un blog en esta dirección para que todas las dudas que tienen al respecto del tema sean trabajadas allí y sean abordadas. Muchas gracias.